y me planteé ser stripper, sino que comencé a atar los cabos con mi adicción a la pornografía. Y en ese punto, ya siendo un adicto completamente, ¿no? Me di cuenta de que esa también era una vía de experimentar muchas cosas que yo veía mientras consumía. Y ahora que Dios me rescató de eso y que comparto la palabra de Dios en mis redes, me doy cuenta que para mí fue muy fácil ser constante en mi adicción y no ser constante en mi tiempo de oración o en mi lectura bíblica. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Yo Soy Ale Podcast. Me presento si es la primera vez que escuchas o ves uno de mis podcasts. Mi nombre es Alejandro Díaz y llevo más de 3 años predicando la palabra de Dios en redes sociales. Y este es un formato que me gusta mucho, que siento que me identifica mucho y me ayuda mucho porque algo que me encanta hacer es hablar. Y hoy voy a estarte contando una parte de mi testimonio que no he contado antes y que siento que va a ayudar a muchas personas a entender su situación y saber cómo comenzar a salir de ahí. Así que hoy tengo mis notas aquí también. Bueno, para los que me están viendo en YouTube, hola a todas las personas que nos han apoyado también en YouTube. Así que si lo estás escuchando en Apple Podcast, en Spotify, tome un café, palomitas o lo que sea, porque no sé cuánto va a durar este podcast, pero sí va a ser directo al grano sobre el tema de mi adicción y sobre a qué me llevó esa adicción. Y quiero comenzar un poco contando cómo comenzó mi adicción a la pornografía y de la cual fui adicto durante 8 años, consumiendo bastante contenido todos los días. Te diría que de esos 8 años, tal vez 3 o 4 meses de no consumo, pero de resto fueron días seguidos, semanas seguidas sin parar el consumo. Y quiero comenzar a hablar de cómo fui adicto una vez a cómo soy libre el día de hoy de esta adicción en particular. Y quiero contarte cómo comenzó esta adicción en mi vida. Y comenzó de una manera muy sutil, con una conversación de la cual yo no formaba parte. Recuerdo que estaba en el salón de clases y unos compañeros estaban hablando y escuché el tema de, no, es que si usted nunca ha visto ese contenido, usted no es hombre, usted no ha visto ese video, y está esta actriz y esta otra, yo no tenía ni idea de qué estaban hablando. Y llegué a mi casa lleno de curiosidad a buscar y me topé con un mundo totalmente inexplorado por mi parte y que sin ninguna duda que me consumió y que llamó mi atención desde el primer momento, ¿no? A eso hay que añadirle que en ese punto en mi vida yo estudiaba en un colegio de solo hombres y digamos que mi contacto con las mujeres, o yo no tenía amigas, o tenía un par de que vivían en el conjunto que yo tenía, pero nada, no era ningún tipo de amistad consolidada ni ningún tipo de esas cosas. Entonces, para mí, ver el cuerpo de una mujer, bueno, todo eso fue súper como que se me abrió un mundo de posibilidades a muchas cosas y fue muy fuerte. En un primer momento me sentí temeroso de eso, pero la misma curiosidad me ganó y comencé a consumir, ¿no? Cuando pasó todo esto, después tuve como varios momentos puntuales en ese mismo año. Les estoy hablando de que yo estaba en 7º, 8º de bachillerato. Y recuerdo que un día unos compañeros en esa época se habían como puesto de moda, que llevaban como, era un DVD portable, entonces se levantaba. Bueno, a los que me están viendo en YouTube lo están entendiendo un poco mejor. Se levantaba, acá tenía la pantalla y en la parte de abajo ponías el CD. Entonces, literalmente era como tener un DVD y un televisor en una misma consola, ¿no? Y recuerdo que una vez en clase, en medio de una clase, yo me ubicaba en los asientos de atrás porque era por códigos. Yo era el código 12, el código 11.
y en las filas yo estaba en la parte de atrás. En esa época yo debía tener como unos 13 años aproximadamente, pero habían algunas personas, algunos compañeros que eran mayores por 3 o 4 años, algunos habían repetido curso, entonces digamos que en términos de experiencia ellos conocieron un poco más. Y un día ellos llevaron ese aparato que les comento y llevaron una película para adultos. En medio de una clase que para nosotros, si no estoy mal, creo que era inglés, para nosotros era una clase que no importaba mucho porque ¿a quién le importa aprender inglés, no? Claramente estábamos totalmente equivocados. Y pusieron la película y cuando yo me empecé a dar cuenta que todo el mundo se estaba acumulando ahí, que querían ver, entonces yo también quería ver qué era lo que estaban viendo y me di cuenta que era el tipo de contenido al cual yo había sido expuesto pocas semanas atrás, ¿no? ¿Y qué hizo mi mente? Comenzó a normalizar que era algo que todos los hombres debíamos ver, ¿no? Eh, y eso desencadenó muchísimas cosas de las cuales voy a hablar en este podcast. Porque en mi caso no solamente me quedé con el hecho de consumir, sino que llegó un punto donde ya yo me cansé de ver y quise comenzar a ser el protagonista, ¿no? Esto que les voy a contar, nuevamente nunca lo he hablado abiertamente en mis redes ni en ningún lado. Solamente algunos amigos y familia conocen esta parte de mí que en un punto lo contaba con orgullo y que me hacía sentir eh, lleno de hombría frente a mis amigos y que hoy realmente me hace darme cuenta de todas las falencias que yo tenía, ¿no? Y quiero comenzar después de haberles dicho un poco cómo comenzó mi adicción, cómo comencé a consumir ese tipo de contenido, cómo comencé a darme cuenta que me gustaba y todo esto. Empecé a tener cierto tipo de comportamientos que iban un poco de la mano con el consumo que yo tenía. En esa época, poco después, como a los 3 años, salí del colegio y comencé a ir al gimnasio. Y a día de hoy sigo entrenando, es algo que me encanta mucho y es uno de mis mejores hábitos, diría yo. En esa época recién comencé a entrenar. Ya les voy a explicar un poco la similitud que tenía mi consumo con el entrenamiento. Empecé a conocer personas en el gimnasio, empecé a salir con ellos, a los que yo les decía amigos, esos que uno les dice los gym bros. Entonces, no, que vamos a entrenar y nos poníamos de acuerdo para ir a entrenar y todo ese tema. Bueno, hasta ahí yo en ese punto había empezado a ir a la universidad. Te estoy hablando 2013-2014, prácticamente hace 10 años. Y cuando yo empecé a salir un poco más con ellos, únicamente los veía para entrenar y vivíamos como en el mismo barrio y eso, entonces para nosotros era fácil como salir y ese tipo de cosas, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta que ellos estaban interesados en hacer muchas más cosas, además de entrenar juntos y salir a hacer otras cosas, ¿no? Y empecé a formar parte de tipo de conversaciones que me hicieron replantearme muchas cosas y que esta fue como la segunda vez que yo fui expuesto a algo de lo cual yo no conocía. El hecho de reunirme tanto tiempo con ellos, y aquí quiero comenzar a darles el mensaje a ustedes, es que debemos analizar mucho las compañías y las personas con las que nos reunimos constantemente, ¿no? Muchas veces cuando estamos tratando de dejar una adicción o un mal hábito, tratamos de rodearnos de personas o que admiramos o personas que realmente nos pueden ayudar a salir de ahí. Yo hice todo lo contrario, yo me acercaba a personas que me hundían mucho más. Y en ese punto comencé a formar parte de cierto tipo de salidas. Salíamos bastante a bares entre semana.
No se imaginen que yo llegaba a mi casa a 2, 3 de la mañana. Íbamos 2, 3 horas y volvía a mi casa. Y los fines de semana un poco más. Y en esas conversaciones de bares y todo, comenzó a sonar el tema de que como estábamos grandes, fuertes, algunos en Colombia decimos caribonitos, entonces somos caribonitos y tenemos barbita y nos crece y somos grandes y tenemos buen cuerpo y todo. Empezó a sonarnos llamativo el hecho de plantearnos la posibilidad de presentarnos a trabajar en un bar de strippers. Y en ese momento, hombre, yo en ningún punto me hubiese planteado solo el hecho de decir un día voy a ser un stripper. No. Y yo les dije, no, pero nosotros qué, ¿cómo así? No, porque yo no tenía ni idea de cómo funcionaba ese mundo. Sabía lo que era, claramente, pero no sabía cómo funcionaba ese mundo. Y me empezaron a contar cómo funcionaba, que uno estaba expuesto a muchas mujeres, que era dinero fácil, que era una forma, que era un trabajo digno, igual que cualquier otro, y que estaban seguros de que todos nosotros, porque éramos un grupo como de 5 hombres, estaban seguros de que todos nosotros íbamos a entrar súper fácil. Por nuestra cara, por nuestro cuerpo, y porque todos teníamos una autoestima y un ego que nos llegaba al cielo, ¿no? Y yo recuerdo que esa noche llegué a mi casa planteándome mucho el hecho de ser stripper. Y no solo me planteé ser stripper, sino que comencé a atar los cabos con mi adicción a la pornografía. Y en ese punto, ya siendo un adicto completamente, ¿no? Me di cuenta de que esa también era una vía de experimentar muchas cosas que yo veía mientras consumía. Y ahora que Dios me rescató de eso y que comparto la palabra de Dios en mis redes, me doy cuenta que para mí fue muy fácil ser constante en mi adicción y no ser constante en mi tiempo de oración o en mi lectura bíblica. Durante mucho tiempo batallé con el hecho de la constancia en oración, la constancia de leer la palabra de Dios. Y cuando hago este ejercicio de retrospectiva me doy cuenta que la constancia para una adicción se nos facilita demasiado. Y comencé a investigar sobre el tema, comencé a buscar. Quise hacerlo, pero ellos se presentaron primero que yo. Y creo que fue la primera vez que sentí que Dios me libró de algo muy grande. Ellos se presentaron, me escribieron que se habían presentado tres de ellos, o sea, nosotros en total éramos 5 y 3 fueron. Ellos eran mucho más altos que yo aproximadamente mido 1,75, ellos deben medir como 1,84, 1,85 cada uno. Y nada, nos contaron cómo fue la entrevista, ¿no? No voy a ser súper explícito en este tema, pero prácticamente, literalmente como todo, ellos eran el producto. Entonces tuvieron que analizar todo el producto. Y fue la primera vez que me sentí que estaba siendo utilizado. Eh, y, y que me dije como que, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy pensando? O sea, ¿en qué me estoy, por qué siquiera me estoy planteando esto, ¿no? Sin embargo, fue como que me sentía encerrado en mí mismo
y comencé a seguirlos de una u otra forma. Comenzamos a hacer cierto tipo de cosas esporádicas. Aquí les voy a poner las fotos a los que nos están viendo en YouTube. Eh, Comenzamos a hacer como sesiones de fotos sin camisa, aquí se las voy a poner. Y recuerdo que eso fue Halloween, no recuerdo si fue 2014 o 2015. Recuerdo que fuimos a un centro comercial y, y eso fue por Halloween. Yo celebraba Halloween antes. Y recuerdo que ese día lastimé mucho a una persona que yo quería en ese momento. Y nos fuimos a un centro comercial en Bogotá. Y recuerdo que el disfraz que yo tenía era solamente un corbatín y entrar al centro comercial sin camisa. Acá les voy a poner como la imagen también. A ver, para mí eso fue una buena idea. Y siento que en esa época específicamente, en esa época de mi vida, para mí eso me llenaba de orgullo. Entonces, hace un rato les conté la similitud entre mi adicción y el entrenamiento. Yo a medida que pasaba el tiempo e iba consumiendo mucho más contenido y me iba juntando con estas personas y todo eso, em, me iba dando cuenta que comenzaba a idolatrar mucho mi cuerpo. Eh, y aquí quiero comenzar a contarles un poco como el devenir de mi vida en estos años, donde comencé sí a idolatrar mi cuerpo, comenzó a haber mucho tema de exhibicionismo, eh, que desencadenó el hecho de otras cosas que empezaron a afectar a terceras personas. Cuando tú entras en esta bola de nieve destructiva, cuando tú entras en este punto de que efectivamente cada cosa que haces es peor para ti, en este caso para mi salud mental, más que para mi salud física, porque en medio de todo esto me cuidaba mucho en la alimentación y entrenaba y todo eso. Pero a nivel mental no era una persona muy, no diría inestable, pero que era demasiado influenciable en mi toma de decisiones. Y aquí llegó un punto en mi vida del cual, vuelvo y repito, en un momento donde esto me enorgullecía y ahora claramente no es así, ¿no? Y lo cuento y ya Dios me perdonó y todo eso, ¿no? Pero es algo que queda ahí y es un testimonio como el que están viendo ahora en medio de todo este proceso, ¿no? El hecho también de consumir pornografía me llevó mucho a manipular a las personas. Y no solo el hecho de manipularlas, sino en la manera como lo hacía, ¿no? Me volví muy inteligente y muy experto en encontrar los puntos de dolor de las personas. En el sentido de que si yo veía que, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo X, que eh, la persona justamente en ese momento había terminado su relación, pues yo me volvía el hombro sobre que esa persona podía llorar y la consolaba y estaba ahí con ella y todo, pero la verdad era que no era sincero. Y, y fue muy difícil porque el hablar de esto ahora me duele mucho. em, y no es excusa en absoluto. Dios de por sí cambió mi personalidad, mi forma de ser y todo en general en mi vida de cómo era yo antes, ¿no? Pero,
Pero esta parte de mi testimonio que está llena de exhibicionismo, manipulación, bares, vida nocturna, el hecho de pensar y querer ser stripper, todo este tipo de cosas, no nacieron de la noche a la mañana. Algunas de ellas, claramente, el detonante no fue el consumo de pornografía, pero sí ayudó un poco como a que esa curiosidad y al que ese deseo creciese, de tener la posibilidad de no solamente ver, sino comenzar a hacer cierto tipo de cosas que yo ya había visto. Y, y después de todo el tema de la manipulación, llegó la infidelidad. Entonces, es algo muy, es algo muy profundo, es algo muy denso y no es fácil. La manipulación y todo el tema de infidelidades que yo viví, que recibí y que yo fui infiel también, siento que se remontan mucho a la manera como yo percibía el amor en ese momento de mi vida, y, y que no fue de una forma sana. Yo siento que a lo largo de mi vida siempre tuve la posibilidad de conocer personas increíbles y maravillosas, a las cuales les hice daño. Eh, y, y a algunas personas tuve la posibilidad de hablar, de reconciliar, de pedir perdón, no. Pero no puedo decir que lo hice con todas, no porque no haya querido, sino porque claramente no querían saber absolutamente nada de mí, ¿no? Y es totalmente entendible. Pero a lo que voy contándoles esto el día de hoy es que quiero que se den cuenta un poco de a lo que puede llegar algo tan inofensivo como una adicción a la pornografía. Porque llega un punto dentro de esa adicción en el que tú quieres más y que el contenido que tú ves no te lo puede ofrecer. Eh, y necesitas más. Entonces, eh, yo había entrado en un abismo de oscuridad muy grande, muy, muy grande. Y solo fue Dios quien me sacó de ahí. Si bien no lo había comentado con nadie como lo estaba haciendo lo estoy haciendo con ustedes en este momento, en ese momento em, lo, lo planteaba, lo hablaba con mis amigos y nos reíamos y decíamos, ¿y esto qué es? Y venga y averigüemos y cómo se hace. Y todo era una burla. Pero nuevamente cuando hacemos este ejercicio retrospectiva me doy cuenta de que realmente Dios me sacó de ahí, pero no solamente me sacó físicamente, sino que me permitió perdonarme por muchas cosas y por todo el daño que yo le había hecho a las personas en ese punto, ¿no? Y les estoy hablando de 2014, 2015. Y, y quiero contarles cómo en 2019, un año después de que yo acepté a Jesús en mi corazón, tuve como mi primer encuentro o mi primer gran encuentro con el Espíritu Santo. Esto, esto es algo que yo tengo demasiado grabado en mi memoria, lo tengo clavado en mi corazón, como un momento en el que yo sentí que Dios me rescató, ¿no? Um, Esta historia ya la he contado, así que si te parece familiar o algunos de pronto ya sabrán la historia que voy a contar, ¿no? Pero me emociono porque eh, yo no sentía que yo fuese una persona que valiese la pena de amar. Eh, yo no me consideraba una persona que
que después de todo el daño que había hecho, tuviera una segunda oportunidad. Em, y, y cuando tuve ese encuentro con el Espíritu Santo en una reunión de formación virtual, de hecho pasó, yo estaba en mi casa, estábamos conectados en Zoom, en una videollamada, y estábamos en una formación de líderes. Y recuerdo que mi líder, eh, ella comenzó a orar. Y aún soy muy buen amigo, somos muy buenos amigos, y la recuerdo siempre. Y siempre estará en mi corazón por su liderazgo, por cómo nos enseñó a todos los que estábamos ahí, ¿no? Y es una persona que admiro mucho y que marcó mi vida espiritual de una manera increíble. Y, y en 2019 pasó esto de que estábamos en esta reunión, ella empezó a orar y nos empezó a decir eh, que buscáramos un lápiz y escribiéramos lo que sea que Dios nos estuviese diciendo. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo así? ¿En qué momento? ¿Cómo así estamos orando? ¿Qué voy a escribir o qué? y, y recuerdo que comencé a escribir garabatos, literal. Garabatos, 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 y como que mi mano se movía sola y ya mi subconsciente diciendo qué estoy haciendo, súper loco. Pero después mi mano se detuvo y escribí la palabra Jeremías. Yo sabía que había un libro en la Biblia que se llamaba Jeremías, pero nunca había leído Jeremías. Entonces yo dije, ay, de pronto fue un versículo o mencionaron Jeremías antes de la oración que acabamos de tener, ¿no? Y revisé las notas, revisé y no había ningún versículo que hiciera referencia a Jeremías. Se acabó la reunión y yo abrí mi Biblia y busqué Jeremías. Y leí el primer capítulo de Jeremías hasta el verso 5. Y cuando leí por primera vez que Dios me había formado y que Dios antes de formarme en el vientre de mi madre, Él ya me conocía. Y que Él me había dado por propósito ser profeta para las naciones. Fue como, no fue una cachetada, fue como un aliento de vida para mí. Alguien que no se sentía amado, alguien que no se sentía eh, lo suficiente como para una segunda oportunidad, y sentí que Dios no solamente me dio una segunda oportunidad para aceptarme a mí mismo, sino que me hizo pensar que Dios me iba a usar a mí para hablarle a otros. O sea, que esa segunda oportunidad que Dios me estaba dando no era solamente para sentirme mejor y listo, sino que Dios iba a usarme. Y me dio mucho miedo porque, como lo decía antes, con toda esta experiencia de el querer ser stripper y todo eso, yo me había sentido usado. Eh, Había sentido que me habían visto como un simple producto. Imagínense sin yo haberlo hecho, ¿no? Nunca llegué a hacerlo, gracias a Dios. Um, pero este primer encuentro que yo tuve con el Espíritu de Dios
que fue el que me guió a escribir eso, el que me guió a abrir mi Biblia ese día, esa noche, fue, fue darme esa segunda oportunidad y hoy me siento totalmente privilegiado de poder estar aquí enfrente de esta cámara contándote esto. Y, y créeme que para mí a mí me cambió la vida. Me cambió la vida el hecho de aceptar a Dios en 2018. Y, y quiero terminar este episodio em, con una reflexión y es, tienes que despertar de sea cual sea tu adicción, de cuál sea eh, de cuál sea tu lucha en estos momentos, debes despertar en el sentido de darte cuenta que lo que sea que te está llevando a ese abismo de oscuridad se puede parar todavía, se puede detener. Tal vez tú y yo nunca hablemos face to face o a través de una pantalla, no tengamos la oportunidad o no tenga yo la oportunidad de hablar contigo de lo que sea que te esté pasando. Em, pero no pienses que lo que te está pasando es normal. El sentirse mal todas las mañanas, el no aceptarse, no es normal. Y está bien tener días difíciles. Todos tenemos días duros, todos tenemos días donde tal vez no nos sentimos tan guapos o nos vemos al espejo y decimos, uy, no, y si me veo horrible o cosas de ese estilo. Eh, pero, pero hay que aceptarnos incluso en esos días. ¿Saben? No se trata de pretender ser perfectos o de pretender que no nos pasa nada, sino de afrontar los días duros, de afrontar el hecho de sí, puede que hoy no sea la mejor versión de mí, así que voy a ser un 1% mejor de todo, ¿no? Si Dios me pudo sacar a mí de esa situación difícil de bares, de plantearme muchas cosas, de vida nocturna, de malas compañías, de personas que no me aportaban, que no aportaban nada bueno a mi vida. Y no solamente me sacó, me salvó, me limpió, me reparó, me restauró, sino que hoy ese testimonio que para mí, si Dios no hubiese hecho eso, eso se hubiese quedado guardado en un rincón de mi corazón para que nadie lo supiese. Siento que Dios también me ha llamado hoy para decirte que también lo puede hacer contigo si tú lo dejas. Que Dios también puede entrar en tu corazón si tú lo dejas. Que tal vez también Dios puede entrar en esas áreas o en esos eventos que tú atravesaste y que tú viviste, como los eventos que yo viví, que no les quieres contar a nadie y que está bien si hoy no lo quieres hacer, pero abre tu corazón y ábrele tu corazón a Dios. Por eso una de las formas que también eh, tuve yo para poder comenzar a ser libre de toda esta adicción fue un testimonio que siempre cuento, que fue en mi cuarto, que demoré 2 horas caminando de la puerta a la ventana de mi cuarto porque estaba muy nervioso y que Dios me pidió escribir el nombre de las personas a las que yo había lastimado y orar y pedir perdón a cada una, directamente, a cada una. Y que eso también quitó una carga de mí que Dios no quería que yo llevara. Muchas veces no avanzamos no porque no dejemos a Dios entrar, sino porque no somos capaces de perdonarnos por lo que sea que hayamos hecho, porque todos en algún punto hemos hecho daño. Y es una realidad. Nos equivocamos y los eventos que pasan no definen tu identidad, los eventos que pasan no definen quién tú eres. Así que quiero hoy motivarte, creo que me emocioné un poco, pero eh, fue necesario. Um, Yo oro para que tú que me estás viendo o que me estás escuchando puedas vivir
y recibir ese aliento o ese soplo de vida a tu vida de la manera como yo lo viví. Porque y es algo que siento que todos debemos vivir en algún momento. Como Dios, cuando tomamos la decisión de abrirle nuestro corazón, en realidad Dios hace cosas maravillosas. Así que nada, quiero agradecerte por ver este episodio. Y nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana tenemos algo nuevo, porque vamos a comenzar a hacer estudios bíblicos. Así que prepárate, porque la próxima semana vamos a tener 2 episodios semanales del podcast. Uno hablando de un tema como este, de la vida cotidiana o de alguna enseñanza que quiera traerles. Y el otro, vamos a comenzar a hacer estudios bíblicos. Así que suscríbete si estás viendo en YouTube, dale like, comparte, comenta. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, te agradecería mucho que calificaras el podcast con 5 estrellas si crees que el podcast se lo merece, para que así podamos aparecer en más búsquedas y que más personas puedan recibir este contenido que sea de bendición para ellos. Gracias por estar aquí una semana más y nos vemos la próxima semana aquí en Yo Soy Ale Podcast. Dios te bendice. Un abrazo. Chao, chao.